Buenos días, Gracias. diputadas y diputados. Saludo cordialmente a quienes nos siguen a través de las transmisiones de las redes del Congreso. Hoy, 13 de mayo del 2022, siendo las 10:03, nos reunimos a efectos de llevar a cabo en esta plataforma digital la entrevista a la aspirante Rosa Marta, para la terna que se remitirá a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para la elección del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Asimismo, les informo que todas las entrevistas son virtuales y la participación de las presidencias de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Agradezco la presencia de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. También agradezco su interés y participación de los demás diputados. El orden del día que seguiríamos es el siguiente. Como primer punto sería el mensaje de bienvenida de las personas presidentas de las Comisiones Unidas. Como segundo punto, la exposición del aspirante hasta por 10 minutos. Tercer punto, la participación de las personas o diputados de asociación parlamentaria o grupo parlamentario hasta por 5 minutos. El cuarto punto es el mensaje final del aspirante hasta por 5 minutos. Y el quinto punto sería ya el mensaje de clausura. También me permito informar que para realizar estas entrevistas no se requiere quórum legal. Entonces, por lo que le solicito yo a la diputada Marisela Zúñiga que nos pueda decir qué diputados se encuentran presentes para poder comenzar la entrevista. Buenos días, muchas gracias, diputado presidente. Tengan todas y todos un excelente día. Esta entrevista es en cumplimiento a la base séptima de la convocatoria y es reposición, ya que la anterior no fue grabada por problemas técnicos y mediante acuerdo de las directivas de ambas Comisiones Unidas se acordó la reposición de esta entrevista con la finalidad de generar condiciones de igualdad entre las personas aspirantes. En esta entrevista se encuentran las presidencias de ambas comisiones, diputado presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Ahora pasamos al segundo punto del orden del día y le vamos a ceder la palabra a la aspiranta Rosa Marta hasta por 10 minutos para que haga su presentación de quién es, qué ha hecho, cuáles son sus proyectos y todos los que nos quiera comentar sobre las víctimas. Adelante, aspirante, tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días, diputados y diputadas. Primero que nada, quiero agradecer la convocatoria y esta posibilidad de participar, la oportunidad de participar en este proceso de selección. Bueno, yo llevo 25 años trabajando tanto en el sector público como desde la sociedad civil en estos temas de atención a grupos vulnerables. Empecé en el área educativa, en la parte de educación, seguido por seguridad pública y bueno, pues también en temas de salud, como en temas de bienestar social y en temas de trata de personas. He trabajado mucho y hace 9 años constituimos y fundamos una organización de la sociedad civil, la cual se dedica a prevención de violencia y desigualdad en mujeres, niñas, niños y adolescentes. A partir de esta experiencia, tanto profesional y he de decir la académica como profesional, tanto en educación, en administración pública, en políticas públicas y en trata de personas, pues me encaminó, ¿no? Haber escrito algunos artículos y libros al respecto, me encaminó a ir tomando una ruta en la que pudiéramos dar mejor atención a los grupos vulnerables y desde luego a las víctimas de algún delito o violencia. He ocupado algunos puestos honoríficos como miembro del CIPINA, soy miembro de la Comisión de Seguridad del Delito en el estado de Veracruz, como también he sido parlamentaria de mujeres en el Congreso de la Ciudad de México en el 2020. Bueno, en fin, esta experiencia me ha también llevado a poder manejar esquemas de diálogo, de negociación, de conciliación y de mediación
con grupos tanto vulnerables como de choque incluso, ¿no? Entonces, bueno, esto me llegó un correo electrónico, quiero comentarles para hacer esta invitación a que yo fuera o nombrara a alguien de mi organización o conocido, cercano, a participar en el proceso y decidí autopostularme. Es decir, no vengo postulada por nadie, ha sido una decisión personal, por lo tanto me hace imparcial. Y bueno, la propuesta que yo traigo y por la cual decidí autopostularme es porque encuentro áreas de oportunidad importantes, tanto en la ley, que es una ley joven, 2018, y eso me dio también este enfoque. He tenido experiencia también en el ámbito político, ¿verdad? En el ejercicio político, y eso también me dio la pauta de decir que aunque la ley marca que se tiene que establecer un diagnóstico y existen y tenemos datos, necesitamos un diagnóstico más preciso. La ciudad ha cambiado incluso modalidades del delito, la metrópoli en sí, por su naturaleza, pues es normal que tengamos índices de un 66%, por ejemplo, en la percepción de la seguridad en la parte de extorsión y delito, lo cual hace natural al tipo de sociedad, pero no hace natural que el 50% de esta percepción o que de los delitos que suceden en la ciudad estén más relacionados con el acoso y la violencia sexual. Entonces sí tenemos que voltear a ver este tema y tenemos que hacer un diagnóstico que nos permita de veras establecer mecanismos, ¿sí? Con este enfoque transversal que nos marca la ley y con esta perspectiva de género y de derechos humanos que la misma ley nos mandata, ¿no? Y poder así dar esta atención adecuada, integral, ¿no? Y por qué no decirlo, la reintegración social y económica de las víctimas. Tenemos que ayudarlos, impulsarlos a que se reintegren a la sociedad, a que se reintegren en la parte laboral, para que de alguna manera puedan tener también no nada más el apoyo del fondo, sino también una rehabilitación económica, ¿no? Y desde luego en la parte de la promoción y la prevención, bueno, que es una parte con la que debemos hacer. Si no conocemos el tipo de víctimas, la calidad de las víctimas, en dónde están sucediendo, si no las ubicamos geográficamente también, difícilmente podemos ofrecer esta protección integral. Así también este diagnóstico nos puede dar también la pauta del adecuado, transparente y eficiente uso del fondo, que eso es una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ha crecido el número de víctimas, entonces el fondo podría ser insuficiente y a veces inalcanzable a veces a las necesidades de las víctimas. Entonces tenemos que tener una visión también del uso eficiente del fondo. El establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación. ¿Qué estamos haciendo? ¿No estamos haciendo? ¿Dónde están nuestras víctimas? ¿Qué pasó con aquella víctima que ayudamos, ¿no? Si se reincorporó socialmente y económicamente, o para qué? Para evitar esta misma revictimización o por supuesto establecer, a lo mejor no con un propósito, ¿verdad? Mecanismos o procedimientos que lleven a una victimización secundaria, ¿no? Entonces es muy importante que para garantizar la reparación integral y efectiva y eficaz de las víctimas, del daño de las víctimas que han sufrido, perdón, un hecho victimizante, es importantísimo tener esta evaluación y seguimiento constante. Elaborar y actualizar protocolos, nuevos protocolos y actualizar los protocolos existentes, pues porque debemos de cumplir no nada más a los tratados internacionales y a nuestra Constitución, sino a las necesidades reales de las víctimas. Las medidas adecuadas que faciliten la reintegración social, como decía yo, y también de diseñar programas que realmente nos faciliten este acompañamiento, esta evaluación, esta reintegración social, esta atención y asistencia a las víctimas. Esa es la propuesta, voltear a ver de esta manera y pues otorgarles paz, ¿no? Y certidumbre a las víctimas, la mayor certidumbre posible, porque sabemos que muchas veces no tenemos toda la intención y toda la parte jurídica elemental y todos los elementos psicosociales para la reparación del daño. Sin embargo, a lo mejor no vamos a alcanzar
este objetivo, porque pues sabemos que los daños a veces son marcados para el resto de la vida de las víctimas. Entonces, pues hay que dar la mayor certidumbre posible dentro de esta comisión y desde luego dar cumplimiento a los principios que nos marca la ley, a los tratados internacionales, ¿no? Y a lo que nos estipula y nos mandata nuestra Constitución. Entonces, bueno, esta es la propuesta con la que quiero llegar. La experiencia que tengo, he sido también de alguna manera víctima en algunas ocasiones, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de la extorsión, ¿no? Y pues esto también me permite tener quizá esta calidad humana que se necesita para estar en los zapatos de las víctimas, ¿no? De alguna manera entender su situación. Nunca vamos a estar completamente claros en lo que ellos viven y sienten, sin embargo, sí para poder otorgar esta diferenciación que nos marca la ley. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, aspirante Marta. Ahora, continuando con el tercer orden del día, vamos a cederle la palabra a nuestros compañeros legisladores hasta por 5 minutos para que pregunten, hagan comentarios o fijen posición. Por el grupo de parte de Acción Nacional, no sé si quiera tomar la palabra la diputada Luisa Gutiérrez Ureña. La voy a tomar yo. Aspirante, te felicito por tu exposición. Ya te había puesto atención la vez pasada, ¿no? La compañera Luisa fue la que hizo las preguntas, la posición. Yo simplemente te preguntaría, ¿cómo lograrías tener imparcialidad, autonomía, para que verdaderamente sea una comisión que se preocupe por las víctimas y no en quedar bien con el gobierno? ¿No? Sería lo único que yo te preguntaría y le cedería la palabra a la diputada Marisela Zúñiga para que haga el posicionamiento por parte de Morena. Muchas gracias, diputado presidente. Pues nuevamente agradecer la presencia de la doctora Rosa Marta Loria San Martín. Es una reposición justamente de la entrevista que ya había tenido. Agradecerle su disponibilidad. Tuvimos una falla técnica en relación a la grabación y de verdad agradezco infinitamente su disponibilidad para volver a llevar a cabo esta entrevista. Y yo también he escuchado atentamente sus dos exposiciones y mi pregunta básicamente sería, ¿en qué mecanismos podría usted implementar desde la Comisión de Víctimas para justamente un tema que a mí me preocupa y que ha generado mucha polémica en épocas recientes, que es el tema de la revictimización? O sea, al final de cuentas, tal pareciera que a veces en busca de la justicia y la verdad, en donde menos nos centramos es en las víctimas y justamente pues viene un proceso de revictimización. A través de la comisión, ¿cuál sería el procedimiento, el mecanismo que usted podría implementar para evitar justamente la revictimización? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Es cuanto. Al contrario. Bueno, entonces lo platico. Gracias a todas las compañeras legisladoras de estas comisiones unidas. Ahora, con relación al cuarto punto del orden del día, corresponde dar un mensaje final al aspirante Rosa Marta. Adelante, aspirante, tienes la palabra por 5 minutos. Gracias. Bueno, en cuanto a la imparcialidad, primero que nada creo y reconozco, y creo que esas fueron una de las razones por las que yo pensé en esta autopostulación, es el tema de que soy imparcial. He trabajado esto en estos 25 años por la misma naturaleza de los cambios políticos que se han dado en el país y en la ciudad. He trabajado con varios partidos políticos, ¿no? Incluso en alguna participación, ¿no? Pero eso no me he afiliado a ningún partido. Eso me ha permitido tener esta visión de todos los partidos, la visión y las necesidades, y eso me hace también imparcial. ¿Por qué? Porque pues no tengo una afinidad. El solo hecho de autopostularme me demuestra esta
pues creo que es una virtud que hay que reconocer, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desde una comisión ser imparcial? Porque a lo mejor lo podemos tener como virtud, pero en los hechos ya del ejercicio, pues a veces nos vemos en ciertas necesidades o presiones, ¿por qué no decirlo, no? Pues yo creo que dando cumplimiento estricto a la ley en reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, y desde luego me iría también ahorita de una vez a darle respuesta a la diputada Marisela con esto, a partir de darle cumplimiento a esto que nos mandata la ley, de dar una asistencia puntual, adecuada, de dar una atención, ¿no? La atención como debe de ser, o vigilar que se dé la atención, pero sobre todo la parte de qué es la transversalidad, qué es esta parte donde decimos, bueno, es un acto transversal, pero a veces no entendemos, porque se revictimiza a la víctima porque tiene que ir de una oficina a otra y entonces la fiscalía va a decir que esas no son sus atribuciones o que ese trámite o esta acción la tiene que realizar en otro lado. Esa es la parte que creo que no se ha entendido. Esta parte de trabajar en equipo con la víctima, de ser multidisciplinarios, de ser realmente en una acción transversal, ¿no? Los centros de justicia para mujeres han tratado, se han hecho modelos donde se busca esto, sin embargo, las víctimas vuelven a llegar a este tema. Entonces, tenemos que buscar esquemas y quizá hasta pensar en la sesión anterior se me hablaba de si yo pensaba que la ley se pudiera actualizar, pues sí, es una ley joven y todo es perfectible, todas las leyes son perfectibles y claro que hay un área de oportunidad, sobre todo en este cumplimiento de lo que se entiende y qué se entiende por transversalidad. Entonces, creo que la parte de no revictimizar tiene mucho que ver con esta parte. Y también la misma ley lo repite varias veces, ¿no? La capacitación y está en las atribuciones de la misma comisión, pero no es un tema es un tema más allá de la capacitación, es la concientización. La concientización y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la calidad de las víctimas. Esta parte diferencial que tenemos que hacer de qué tipo de víctima es, qué víctima es. No es lo mismo dar atención a una víctima de violencia sexual cuando es una niña, niño o hasta un adolescente, se diferencia de lo que es una mujer o de lo que es un adulto mayor o una persona LGTBI, ¿no? O y más. O sea, tenemos que reconocer y darle esa calidad de víctima, reconocer los derechos de la víctima, pero hacer esta diferenciación. Eso nos va a permitir la no revictimización y desde luego no hacer ningún hecho o procedimiento o mecanismo para integralidad, nos ayudaría mucho si les damos la oportunidad a las víctimas de rehabilitarse, es decir, volver a su vida de la mayor y mejor manera posible, aun cuando tengan pérdidas físicas, ¿no? Y eso lo vamos a lograr también con un trabajo colectivo, incluso yo pensaría que hasta el sector privado podría apoyarnos en la parte laboral. Y bueno, el reconocimiento de la calidad de la víctima, como había dicho, y sobre todo, darle vista a las recomendaciones y a los tratados internacionales. Sabemos que están ahí, hacemos alusión a ellos cada vez que nos sentamos a los foros, al podio, ustedes o cualquiera de las personas, tanto en sociedad civil como en autoridades en esta parte, hablamos y damos motivación, motivamos y fundamentamos nuestras exposiciones a través de tratados internacionales. Sin embargo, los estamos llevando a cabo, los estamos entendiendo, cómo adaptarlos a nuestro país, ¿no? Y bueno, pues eso creo que sería el tema, ¿no? Establecer actuaciones, actuar y fomentar desde la Comisión de Atención a Víctimas, si fuera yo la comisionada, promover y exigir este comportamiento de todas las autoridades que estén involucradas en la reparación del daño de las víctimas, en este cumplimiento de los principios pro persona, pro víctima y desde luego el trabajo colectivo, ¿no? No olvidarnos que el acceso a la justicia, la atención psicosocial, la atención en su salud y en la reparación del daño, en todo momento tenemos que pensar en priorizar los derechos de las víctimas y el principio pro persona
el principio de integridad, el principio de imparcialidad, ¿no? Etcétera, todos los que nos mandata la ley. Y bueno, pues creo que trabajaría mucho sobre eso. Y claro, esquemas de evaluación y seguimiento nos van a poder permitir conocer si estamos o no cumpliendo todos los miembros de la comisión, la junta de gobierno donde estemos participando, expresar y decir las cosas que se están haciendo bien como las que no se estén haciendo bien y llegar al punto que queremos llegar, que es la reparación, la mayor posibilidad de reparación del daño de las víctimas. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, aspirante. Pues te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. En esta entrevista excelente, me gustó mucho tu punto de vista. Y pues para ya entrar al quinto orden del día, ya veo al diputado Gaviño que se conectó. Diputado Gaviño, no sé si quieras tomar la palabra por 2 minutos para dar un mensaje. No, muchas gracias. Estoy escuchando desde hace rato. Gracias. Gracias, Buenos diputado. días, diputado. Pues para ya dar el quinto punto y clausurar esta entrevista, pues le cedo la palabra a la diputada Marisela para que dé el mensaje final. Muchas gracias, diputado presidente, y a todas las personas que nos ven a través de distintas plataformas. Como lo hemos comentado, este es un ejercicio democrático, es transparente y en igualdad de circunstancias para todas y todos los aspirantes. Solo me resta desearle a Rosa Marta Loria San Martín el mayor de los éxitos, y siendo las 10 de la mañana con 24 minutos, damos por terminada la presente entrevista. Muchas gracias y tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias, diputados y diputadas. Buena tarde. Buen día. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura.